Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. 2024 es, como dijimos hace algunos programas, un año en el que más de la mitad de la población mundial participará en elecciones de sus gobernantes. 76 países acudirán a las urnas. Esto significa que el 51% de la población mundial votará en unas elecciones que marcarán la agenda global de los próximos años. En algunos casos se trata de democracias extrañas, incipientes, defectuosas, imperfectas, acomodadas a ciertas condiciones y personas. Tenemos, por ejemplo, candidatos únicos o candidatos que desde la cárcel promueven sus ideas, líderes que se creen imprescindibles, personas que se ven a sí mismas como mesías salvadores de las naciones o instituciones y por ello pretenden permanecer en el poder. Esta podría ser una traza del poder autoritario. Dice Margaret Atwood, escritora reconocida por su novela El cuento de la criada, que la política no solo son las elecciones. La política tiene que ver con la manera en que las personas ordenan sus sociedades, a quién se ascribe el poder, quién se considera que tiene poder. El poder es fundamentalmente adscripción. Las condiciones de estas elecciones están cruzadas por conflictos bélicos, algunas amenazas de guerras nucleares, recesiones económicas, hambrunas y otras tragedias humanas. Además, en las distintas campañas encontramos desde discursos de odio dirigidos contra migrantes y minorías, hasta cortes de internet y campañas de desinformación que difunden las nuevas tecnologías con el fin de manipular la opinión pública. Diferentes riesgos en aumento amenazan la integridad de las elecciones y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. En este programa de Días de Radio queremos presentar una mirada a la democracia, su definición, los riesgos a que se enfrenta actualmente, sus conceptos claves y algunos otros eventos al respecto. Empezamos con una nota del canal Curiosamente, en el que nos cuentan los diferentes sistemas de gobierno que existen, entre ellos la democracia, un repaso histórico por diferentes formas de organización del poder. La mayoría de los países del mundo se definen como democracias. En griego, demos significa pueblo y kratos significa poder, gobierno. Un régimen democrático sería donde gobierna el pueblo. Pero, ¿realmente existe la democracia? Las sociedades humanas se han organizado de distintas maneras a través del tiempo. Todo indica que en la Edad de Piedra, cuando los grupos no eran muy grandes y había pocas riquezas que acumular, el poder estaba bastante repartido y la única superioridad que se reconocía era la de los de más edad con respecto a los menores. Una de las primeras ciudades de las que se tiene registro es Cataloyuc, una sociedad de hace unos 8.000 años en la que no había una persona especial a la que llamar gobernante. Pero todo cambió cuando se empezó a pensar que algunas personas eran más importantes que otras. Desde la prehistoria existieron chamanes o sacerdotes que servían como puente entre el mundo físico y el espiritual. Uno de sus trabajos era observar los astros que, se pensaba, tenían mensajes para los humanos. Desde que surgió la agricultura, este rol se hizo más importante. El mensaje de los astros indicaba cuándo sembrar y cuándo cosechar, por ejemplo. Los sacerdotes, conectados con las estrellas y los dioses, fueron adquiriendo más poder y de una organización horizontal se fue formando una jerarquía. La palabra jerarquía significa orden sagrado. Para los antiguos egipcios, el faraón era un intermediario entre el pueblo y los dioses. El emperador japonés es considerado el soberano celestial y durante muchos años se pensó que la autoridad de los reyes provenía de Dios. Todavía hoy muchos creen que la autoridad es de origen divino. Cuando el gobernante es uno solo, la forma de gobierno se llama monarquía. Pero no todos los pueblos han sido monárquicos. Por ejemplo, sabemos que había y hay sociedades indígenas en las que las decisiones se toman de manera colectiva.
En la cultura occidental, desde el siglo V antes de nuestra era, en Atenas, Grecia, surgió la que es reconocida como la primera democracia. Todos tomaban parte en las decisiones que afectaban a la comunidad. ¿Todos? Bueno, no podías participar si eras un joven sin entrenamiento militar, si no poseías tierras, si tú o tus padres tenían deudas con la ciudad, si eras esclavo o si eras mujer. Se pensaba que solo los hombres con propiedades tenían derecho a decidir. Tuvieron que pasar muchos años para que el derecho al voto fuera para todos. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos fue hasta 1870 que los hombres de ascendencia africana tuvieron derecho a votar. Y las mujeres lograron el reconocimiento a ese derecho hasta 1920. En México no se garantizó sino después de muchas luchas hasta 1953. ¿Lo puedes creer? El modelo de democracia que prevalece en la mayor parte de los países americanos y europeos está basado en las ideas de Montesquieu acerca de la división de poderes. La idea es que hay una parte del Estado que escribe las leyes, el poder legislativo, con sus diputados y senadores. Otra que interpreta esas leyes y resuelve disputas, el Poder Judicial, en el que están los jueces y magistrados. Y otra que ejecuta la ley y mantiene la responsabilidad por el gobierno, el Poder Ejecutivo, del que forma parte el jefe de Estado, que en muchos países es el presidente o el primer ministro, y los ministros o secretarios. Si la democracia funcionara como se supone, todos los ciudadanos elegiríamos mediante el voto a quienes forman parte de estos poderes. A partir de las opciones que nos proponen los partidos políticos, elegimos a nuestros representantes. O sea que, idealmente, podemos seleccionar a quién toma las decisiones por nosotros. Esto se llama democracia representativa. Pero tiene tres inconvenientes. El primero es que hay más poderes que los tres oficialmente reconocidos. A partir del siglo XX, los medios de comunicación cobraron tanta importancia, influyendo en la formación de la opinión pública y hasta en decidir quién ganaba las elecciones, que se empezó a decir que constituían un cuarto poder. También otras organizaciones como las iglesias y las grandes empresas tienen suficientes recursos como para influir en la toma de decisiones sociales, aunque no sean reconocidas como parte del Estado. A estas se les llama poderes fácticos. Un ejemplo, según encuestas, en Estados Unidos, el 66% de la población apoya un control de armas más estricto, pero la NRA, la Asociación Nacional del Rifle, un poder fáctico apoyado por los grandes fabricantes de armas, ha impedido que eso suceda. El segundo es que, aunque idealmente cada partido político representa a un sector de la sociedad, en la actualidad no pasa esto. Los miembros de los partidos forman su propio sector. Se le llama la clase política. Defienden sus propios intereses y suelen usar los intereses de la gente como meros lemas de campaña. El tercero es que en muchos de los países de Latinoamérica, una gran parte de la población no tiene suficiente conocimiento histórico, político y científico, lo que facilita que sea víctima de manipulación, tomando decisiones pensando en gratificaciones individuales e inmediatas en lugar de beneficios sociales y a largo plazo. Personajes tan diferentes como Proudhon y Roosevelt están de acuerdo en que no puede haber democracia si no hay educación. Por lo tanto, podemos concluir, en los estados nacionales latinoamericanos aún no existe una verdadera democracia. ¿Hay solución? Sí. ¿Cuál? Es importante que alcancemos mayores niveles de educación para convertirnos en una auténtica sociedad del conocimiento. Y aprendiendo, nos daremos cuenta de que son posibles otros modelos de organización, como la que existió en la Comuna de París o las que ya están practicando algunas comunidades indígenas, o como la democracia participativa, por ejemplo, en la que en lugar de elegir a quienes decidan por nosotros, seamos nosotros quienes tomemos las decisiones. Podemos empezar por formar parte de organizaciones de ciudadanos, trabajadores que exigen sus derechos, vecinos que mejoran su barrio, observatorios que vigilan a los medios y a los políticos. Tal vez llegue el día en que no necesitemos elegir gobernantes porque gobernaremos nosotros mismos. De una nota del Espectador, traemos este repaso histórico sobre la votación en Colombia, pues los derechos no eran para todas las personas. Esta revisión histórica da cuenta de las condiciones de los hombres para votar y de los cambios en los modelos de elección.
Durante la Patria Boba, es decir, entre 1810 y 1816, solo podían votar los hombres que estuvieran casados y tuvieran plata. Ellos iban a las parroquias y votaban por unos electores. Y luego esos electores eran los que seleccionaban al presidente, al vicepresidente y a los senadores. Eso se llamaba sufragio indirecto. Y ojo, porque para ser elector, usted tenía que tener más de 25 años, saber leer y escribir y como mínimo ganar más de 300 pesos al año. Eso quiere decir que se trataba de una élite. Después, en la Gran Colombia, entre 1819 y 1821, la Constitución empezó a hablar de ciudadanía. Y entonces se dijo que todos los ciudadanos podían votar. Pero ojo, porque para ser considerado ciudadano, usted tenía que ser mayor de 21 años, estar casado y básicamente ser rico. Además, tenía que trabajar en un oficio útil. Los periodistas nos jodimos. Y eso sí, no ser mujer porque las mujeres somos menos, ¿verdad? Después pasaron unos 32 años y llegó la Constitución de 1853, que hizo varias cosas interesantes. Primero, abolió la esclavitud. Segundo, dijo que para ser ciudadano solo se tenía que ser mayor de edad y estar casado. Y ser hombre. Tercero, se eliminan los electores. Ahora la gente iba a votar por el presidente, vicepresidente, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros cargos más. Cuarto, se crea el título del elector, que era un papelito que usted tenía que llevar para poder votar. Quinto, en 1855, la gente empezó a depositar sus votos en las urnas, así como las que tenemos hoy. Gracias a esto, Mariano Ospina Pérez fue el primer presidente elegido por sufragio directo. Casi un siglo después, crearon una entidad llamada la Oficina Electoral, que pertenecía a la policía y que expedía una cédula electoral. El 1 de diciembre de 1957, más de 1 millón de mujeres votaron por primera vez en Colombia. Lo hicieron en el plebiscito para refrendar los acuerdos del Frente Nacional. Este hecho se produce más de 100 años después de que la provincia de Vélez, Santander, en 1853, a través de la Constitución Provincial, otorgara fugazmente el voto a las mujeres, pues pronto, en 1855, este derecho fue abolido por la Corte Suprema. En esta nota de El Espectador, un repaso a esta historia. El derecho al voto de las mujeres colombianas estuvo vedado durante 135 años de historia democrática en el país. La ruta de ese reconocimiento, con el cual también pudieron aspirar a cargos de elección popular, solo llegó hasta 1954. Solo fue hasta 1957 que ese derecho pudo ser materializado con el plebiscito del 1 de diciembre para validar el acuerdo bipartidista del Frente Nacional. Y un año más tarde, en los comicios legislativos, ese derecho a elegir y ser elegido, principalmente este último, fue una realidad. Esmeralda Arboleda, Josefina Valencia, Ofelia Uribe de Acosta y Berta Hernández de Ospina fueron la inspiración de muchas para animarse a hacer política, y para otras fueron las precursoras que les abrieron paso para que más rostros y voces femeninas se tomaran el Parlamento o se lanzaran a la presidencia. Dice la ONU que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero en todo el mundo hay gobiernos, instituciones y personas con poder que encuentran muchas formas de obstaculizarla. En esta nota, la FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa, explica de qué se trata este derecho. Hoy en día recibimos información por todos lados. Solo basta mirar a nuestro alrededor para encontrarnos con teléfonos, cámaras, reproductores de música y todo tipo de aparatos que hacen nuestra vida más fácil. Sin embargo, ninguno de estos inventos tendría sentido sin algo aún más importante: ¡la libertad de expresión! Sin este derecho, nuestro mundo no habría evolucionado de la misma manera. Veamos cómo. Hace mucho tiempo, cuando no nos podíamos expresar libremente, la única voz válida era la del más fuerte, y cuando alguien decía algo que no le gustara a él, pues las consecuencias nunca eran buenas. Tuvieron que pasar muchos siglos para que nos diéramos cuenta de que el más fuerte no siempre es el más inteligente, y la mejor forma de garantizar que las ideas de los demás sean escuchadas fue por medio de este derecho fundamental. Gracias a esto, la humanidad pudo intercambiar libremente sus ideas y avanzar en prácticamente todos los campos. El derecho a expresarnos libremente tuvo tanto éxito que es por él que ahora vivimos rodeados de teléfonos, reproductores, publicaciones y cuanta cosa inunda nuestras vidas. Sin embargo, hay un problema.
todavía hay unos pocos que creen más en la fuerza que en las ideas y atacan a quienes quieren contarles a los demás sus puntos de vista. Pues claro, es más fácil convencer por la fuerza, ¿no? Claro, pero el problema es que limitar la libertad de expresión termina favoreciendo a unos pocos con poder y no a la sociedad en general. Para la muestra, estos testimonios. Si no fuera porque todo el mundo dice lo que quiere, nosotros los honorables doctores de la República podríamos estar tranquilos haciendo patria con el presupuesto en vez de andar esquivando periodistas que nos revisan todo a pesar de nuestra dignidad de padres de la paz. Mira, es decir, ese derecho uno podría salir en el carrito y tomarse unos chaguitos tranquilos con la moza sin terminar saliendo en todos los berracos noticieros. Ay, caray. Vea, niña, en mis negocios la primera baja es la verdad. Y sin prensa ni cosas de esas, yo podría hacer libremente lo que quisiera y nadie sabría nunca. Como podemos ver, la libre expresión hace ciudadanos mejor informados y más conscientes de su país para tomar decisiones sobre su futuro. Y una sociedad bien informada es menos susceptible de ser engañada por los corruptos, por los amigos de la fuerza y por aquellos a quienes les gusta hacer las cosas a escondidas. Pero un momento, ¿entonces yo puedo decir lo que quiera de quien quiera, así sea chisme? Pues en principio sí, la libertad de expresión es un derecho universal. Esto quiere decir que no solo cobija a periodistas, sino cualquier ciudadano que quiera expresarse por cualquier medio. Pero mucho ojo, ni el gobierno ni nadie puede impedir previamente la publicación de algo, así sea mentira. La libertad de expresión solo puede ser sancionada por un juez después de un proceso judicial. Por eso de nosotros como ciudadanos depende exigir al Estado que cuide nuestro derecho a expresarnos y ser garantes de ello junto con los jueces, las autoridades, las ONG y todo el mundo. Y esto no solo se aplica para el periodismo, sino también para la literatura, el cine, las artes plásticas, las redes sociales, el internet y en fin, para cualquier espacio donde podamos poner a circular nuestras ideas. Exacto. Entonces, para hacer un mundo donde todos podamos dar nuestro punto de vista. Donde los derechos efectivamente sean para todos. Y donde el verdadero poder esté en manos de la gente. A defender la libertad de expresión. Y mi derecho a preguntar. Del Consejo Nacional Electoral tenemos una nota sobre los delitos electorales, esas faltas que se cometen contra el voto que son al mismo tiempo delitos contra la democracia. Se habla mucho sobre delitos electorales, pero ¿qué son? Son los actos u omisiones que atentan contra la objetividad, transparencia, igualdad y libertad de los procesos electorales. ¿Y en Colombia, cuáles son? Perturbar o impedir las elecciones, suplantar a otro votante o ser cómplice de esta acción, inscribir la cédula en un lugar diferente al del nacimiento o residencia y traficar con votos para favorecer una elección. En contra del votante es delito presionarlo, engañarlo, comprar su voto o retener ilícitamente su cédula impidiendo su votación. Los servidores públicos cometen delito si demoran la entrega de documentos de votación, alteran resultados electorales o deniegan arbitrariamente la inscripción de los candidatos. Y por último, frente a campañas electorales, es delito elegir candidatos con inhabilidades, financiarse con fuentes prohibidas, violar los topes de gastos y omitir información de aportantes. ¿Y cuáles son las sanciones? Multas y condenas que van entre 1 a 9 años de cárcel, o más si se es funcionario público. ¿Cómo denuncio? A través de los canales de la línea Uriel y del Consejo Nacional Electoral. Una sección musical para recordar el valor de la democracia y observar algunas críticas a este sistema de gobierno. Tenemos a Dr. Crápula, una de las bandas colombianas más importantes e influyentes de Latinoamérica, una explosión de punk, cumbia, ska, hip hop y reggae, con una postura social y ambiental, democracy.
El grupo chileno Dúo Manzanares, que interpretan música de raíz y fusión latinoamericana, nos presentan su canción La Democracia, un anarcorreggaetón con fusión del género sanjuanito de Ecuador. La democracia, una falacia, una sonrisa y muñequeo, me hacen creer que sí les creo. Ya me doy cuenta de la mentira, toda la gente adormecida y tú robando nuestra vida. Que si te voto me representas, tomas mi voto y mi conciencia. Pido lo mismo y más demencia, te pido a ti, no hay diferencia. Que si te voto me representas, tomas mi voto y mi conciencia. Pido lo mismo y más demencia, te pido a ti, no hay diferencia. Y si abolimos el Estado y nos sentimos separados, nos reunimos y pensamos. Y si abolimos el Estado y nos sentimos separados, nos reunimos y pensamos. Que sin humano que decida, sin conocerme en esta vida, lo que queremos y sabemos, el mundo que construiremos. Que sin humano que decida, sin conocerme en esta vida, lo que queremos y sabemos, el mundo que construiremos. Le llaman Democracia de Cirte Tirco, una banda nacida en la ciudad de San Martín, Buenos Aires, que fusiona varias vertientes del reggae con cumbia, ska y rock, siempre desde una definida identidad rioplatense. Esta es una de sus canciones más icónicas. Con el techo tan bajito, ¿dónde están las ambiciones de un país mucho más digno? El pueblo bien dormido no dejó de soñar. Los políticos se hacen los dormidos ya que los saca a cachetear. Sino de qué se trata la democracia, ¿sí? Si la gente está en la calle y los políticos se callan, que está escrito en las paredes y toda la gente vea. Si los de abajo se mueven, los de arriba tambalean. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. Oe, 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 oe. Le llaman democracia y no lo es. Es una dictadura, eso es. Es una dictadura, eso es. Oe, 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 oe. Es una dictadura, eso es. ¡Ay, no, que no nos representa! ¡No, que no nos representa! Le llaman democracia. Democracia, la canción de Mon Laferte, es un manifiesto musical que aborda las desigualdades y las injusticias sociales que se viven en muchos países. A través de su letra, Laferte expresa la frustración y la impotencia que siente el pueblo ante un sistema que parece favorecer a unos pocos mientras deja a la mayoría en una situación de desventaja. La artista chilena, conocida por su activismo y su música, que a menudo toca temas sociales y políticos, utiliza la ironía al mencionar la democracia en el estribillo, sugiriendo que el concepto ha sido robado o tergiversado. Culpa de que la plata nadie le alcanza. Tú no tienes la culpa de la violencia y de la matanza. Así el mundo nos recibió con mucha bala, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que
culpa de que a los pobres los lleven preso. Tú no tienes la culpa que quemen bosques por el progreso. Y los de arriba sacan ventaja y la justicia que sube y baja. Nos tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja. Que alguien me explique lo que pasó. Me confundí o alguien me mintió. ¿Pa' dónde fue quien se la robó? Vamos a tomarnos unos vinitos. Ahí tení, pa' que tengáis. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.